Estas fotografías son de la estación de un metro antiguo, ayuntamiento antiguo, de las primeras estampillas alrededor de 1913. Un metro que fue abandonado, esa es la pregunta, ¿por qué? Se ve bastante lujoso. Un desperdicio. De hecho, dicen que está embrujado. Fue tan hermoso y funcionó muy bien comparado con el actual sistema de tren eléctrico, comentan. Es neumático. Hay una frase. A medida que el motorista crecía, se consideró infeasible alargar la plataforma original de 257 pies, que son 78 metros, para acomodar trenes de 10 automóviles. La estación estaba cerrada el 31 de diciembre de 1945 debido a su proximidad a la estación del puente de Brooklyn. City Hall, también conocida como City Hall Loop por el transporte que ven ahí en la ilustración. Fue la terminal. Por cierto, hablé sobre ese tipo de trenes. Esto fue en el otro canal, no fue en este. Luego les paso mejor el video. Espérenlo. Fue la terminal septentrional de la primera línea de metro de Nueva York, construida por la Interborough Rapid Transit Company, llamada Manhattan Main Line, y ahora forma parte de la línea de la avenida Lexington, inaugurada el 27 de octubre de 1904. Bajo el área pública frente al ayuntamiento, fue diseñada para ser una pieza central del nuevo metro. La plataforma y el entrepiso tiene azulejos gustativos, iluminación natural, cristales coloridos, candelabros. El servicio a pasajeros dejó de funcionar en 1945, convirtiéndose en una estación fantasma, aunque actualmente la estación funciona como lugar de giros de los trenes de servicio. La estación se encuentra localizada en el centro cívico de Manhattan, entre Park Row o City Hall. Además, el 17 de septiembre del 2004, la estación fue agregada al Registro Nacional de Lugares Históricos. A ver, quiero investigar un poco más porque fue abandonada. Si se ve muy hermosa, sería por el tipo de trenes que se usaban, muy adelantados a su época. Una joya tecnológica y estética de 1904. El arquitecto valenciano Rafael Guastambino, maestro de las bóvedas de ladrillo esmaltado, diseñó un espacio lleno de arcos curvos, mosaicos vidriados, tragaluces y lámparas de bronce. Lo interesante es que el sistema de transporte original no era eléctrico como hoy, sino que utilizaba propulsión neumática experimental, es de lo que les hablaba. Es decir, impulsado por aire comprimido. Mira. Ya he sacado también algunos videos sobre vehículos de aire comprimido, de vapor. O sea, no eran tipos de transporte tan atrasados como pensamos. Un concepto adelantadísimo para su época y que en su momento se abandonó por razones económicas y técnicas, no por falta de eficacia. ¿Por qué fue abandonada? Dice la versión oficial: el diseño de la estación era demasiado curvo y corto para los trenes modernos, que se hicieron más largos a medida que crecía la demanda. Solo podían entrar trenes de 5 vagones, mientras que las nuevas líneas necesitaban 10. Además, quedaba demasiado cerca de la estación de Brooklyn Bridge, lo que se consideró redundante.
El 31 de diciembre de 1945 se cerró oficialmente al público, pero curiosamente nunca se desmontó ni destruyó. Sigue perfectamente conservada y los trenes de la línea 6 aún giran en su bucle subterráneo por esa misma estación antes de volver hacia el norte. Desde entonces se le conoce como la City Hall Ghost Station fantasmal. Los guardianes del metro y algunos visitantes que accedieron en recorridos especiales han reportado ecos, luces tenues, sombras humanas. Hay quien dice que la figura de un hombre con sombrero aparece junto a las lámparas, o que el eco del tren antiguo aún se oye bajo los arcos. Más allá de lo paranormal, la sensación al verla es que no pertenece al mismo tiempo histórico que el resto del metro neoyorquino. Parece un túnel de una civilización más refinada, tecnológica y armónica que la que vino después, ya que este sistema neumático, los materiales y la calidad de construcción de 1904 contrastaba con la infraestructura. Hay quienes de hecho ven esa diferencia, una pérdida deliberada de tecnología o al menos un retroceso en el nivel de ingeniería pública, como si a inicios del siglo XX hubiera existido un último destello de conocimiento avanzado o heredado de una tradición anterior, que luego fue reemplazado por un sistema más burdo, pero masivo.